Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, quiero aclararlo de entrada, es un tema controversial. Si yo hubiese consultado con cualquiera y le hubiera dicho, mire, voy a tocar este tema, me hubiera dicho, no se meta, Reynoso, no se meta en esto. ¿Para qué? Usted puede hablar de cualquier cosa. Usted no debería meterse en temas, sobre todo de religión, donde hay tan poca información en la gente. Y dije, pues yo creo que yo no voy a hablar de religión. O sea, yo respeto todas las religiones y todas las creencias. No, pero Reynoso, vea, la gente, mucha gente cree por fe. O sea, la fe es una cosa que no necesita ningún tipo de cultura. Uno tiene fe, cree en algo o no cree. Y entonces entre esa relación y esa realidad vamos a hacer este video. Espero que se entienda lo que trato de decir. Ahora, no sé si yo estoy en capacidad de tocar el tema, pero ¿qué les parece si lo intentamos y a lo mejor juntos, ustedes y yo, llegamos a alguna conclusión que nos ayude a explicarnos un montón de cosas que nos suceden todos los días y que cada vez tenemos menos soluciones? Es una oferta nada más. Y la gran mayoría de los seres humanos en el mundo, no en un país, en el mundo entero, cargan con algo que inconscientemente es su asociado, su principal asociado, Dios. Inconscientemente uno dice, bueno, y si Dios, en el idioma que sea y en el lugar que sea. Y entonces todo el mundo cree en Dios de distintas formas. ¿Y qué es Dios? Es un tema controversial que religiosamente cada quien lo interpreta a una forma, a una manera, acorde con su información. Sin embargo, debe ser una cosa demasiado importante, mucho más importante de lo que nosotros creamos, porque ¿cómo es posible que en todas partes crean en un ser superior que realmente pues determinan en última instancia todas las actitudes en la vida? En todas las constituciones, en todas las organizaciones del mundo de importancia que administran los intereses hacia el Estado, hablan de Dios, de un Dios que de acuerdo a ellos, acorde a su cultura, pues tiene un lugar de privilegio. Jesucristo, Dios, todo Dios, el Eterno Padre, Mahoma, en fin, esos son, digamos, no son dioses, son ungidos, son mensajeros, son, digamos, personas que vivieron entre nosotros y que, tomando la palabra de Dios, ya sea por el Corán, ya sea por la Biblia, ya sea por el Torá, ya sea por lo que sea, encuadraron a su Dios y nos dejaron que la historia puede recogerlo en evidente y en evidencias. Y sí, los historiadores de la antigüedad hablan de los problemas y de la historia de sus pueblos. Y al hablar de sus pueblos, hablan de esa exactitud de sus pensamientos, hablan de sus dioses, pero no te hablan, no te definen la figura de Dios. Y entonces mucha gente dentro de nuestra cultura occidental, que es la mayor parte, cree que la Biblia es un escrito o es algo que proviene de Dios. Y rastreando uno, porque uno quiere averiguar, y entonces ¿dónde voy a buscar la máxima y creíble información? Y buscamos por todos los diccionarios, todas las historias, todos los historiadores, y vamos a la inteligencia artificial, que es la última palabra donde supuestamente tiene todos los conocimientos que hay en la humanidad. Y la inteligencia artificial te dice que Dios no existe. O sea, existe solamente una gran fe en toda la población del mundo que habla de Dios, pero que Dios
Científicamente no se puede mostrar porque no existe ninguna evidencia que la ciencia pueda aceptar y decir, sí, aquí tiene una evidencia real. Pero no nos quedemos solos con la evidencia que nos proporcione la inteligencia artificial. Suponemos que a lo mejor tiene fallas, a lo mejor tiene desviaciones, o sea que no está completa la inteligencia artificial, que nos ha demostrado que está millones de horas avance de nuestra normal inteligencia. Pero suponiendo que haya errores de concepción, porque los hay, es una obra humana, recurramos a la historia, recurramos a los padres de la historia, a Heródoto, por ejemplo, Heródoto, que vivió y escribió la historia 500 años, casi 500, 400 y tantos, 500 años antes de Cristo, que tiene fundamentos porque él recogió toda la sabiduría de la antigüedad, o sea, tiene muchos fundamentos. Vamos a Tucídides, que escribió la historia más o menos al mismo tiempo. O sea, la historia de la antigüedad está plagada de acontecimientos que coinciden. Tácito, en fin, los grandes historiadores de la antigüedad no hablan de Dios, hablan de los hechos, de los sucesos, hablan de las guerras, de las guerras médicas, de la guerra del Peloponeso. Historiadores que después, posteriormente, escribieron sobre cosas importantes que se sucedieron en la vida. Josefo, el historiador judío romano, que escribió posteriormente. Plutarco, que escribe de los grandes hombres de la antigüedad. Cuando hacen referencia a Dios, refieren historias de sus pueblos, pero no refieren nada que tenga que ver con la divinidad. O sea, hablan de los dioses, de las creencias de esos pueblos sobre sus dioses, pero no definen. Entonces nosotros que estamos averiguando, porque esto es una averiguación de un tema tan importantísimo y que tenemos las referencias religiosas, o sea, los credos religiosos, la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista, la división de la Iglesia del catolicismo, el advenimiento de la Reforma de Roma, o sea, tenemos la llevada del poderío de Roma imperial hacia Bizancio con Constantino, la división de la Iglesia, en fin, pero son referencias históricas y humanas. La aparición de Mahoma con el Corán, 500 años después de Cristo, que es una interpretación de la religión cristiana, o sea, de la religión judía, que es parte de la historia de los pueblos de Israel, o sea que... Y entonces ahí desembocamos a la Biblia, o sea, que es la referencia mayor que tenemos nosotros, que muchos confunden, que es la palabra de Dios, que la escribió Dios. La Biblia fue escrita en el siglo XIII, o sea, 1200, 1300 años antes de la aparición de Cristo. Eso en la historia del pueblo judío. Claudio Josefo habla de eso, de la historia de los judíos. Entonces, tenemos un maremándum de confusión en todo lo que ha sido la referencia cuando nos dirigimos a averiguar o a tener una consistencia para decir si Dios verdaderamente existe. En la creencia nuestra, que es una creencia independiente, o sea, no estamos negando nada, nosotros creemos que debe haber un creador de todo lo que existe, porque todo lo que existe, desde los más minuciosos a los más gigantes, es una creación. Si alguna vez fue creado, debe haber sido creado alguna vez, de un ente maravilloso y que supuestamente es un Dios, que inventó todo esto que nos rodea. ¿Cómo no va a ser Dios? Pero nuestra inteligencia lo puede concebir con la amplitud que requeriría. Y entonces lo hemos llevado a personalizar, ese ser imaginario que tiene que ver con nosotros. O sea, lo hemos reducido, hemos hecho una síntesis de Dios para adaptarlo a nosotros. ¿Qué nos puede perjudicar?
que nos puede castigar, que nos puede ayudar, que nos puede proteger y acompañar en este trance que es la vida. Pero el poder absoluto es indefinido. O sea, no tenemos una definición que podamos ir a la fuente y decir, aquí hay una foto, aquí hay un documento. ¿Acaso se han perdido civilizaciones antes de los sumerios? Antes de la Mesopotamia se dice que hay grandes civilizaciones enterradas por la arena del desierto, ¿sí? Que todavía nosotros no tenemos conocimiento. Nos estamos sorprendiendo cada día porque aparece un nuevo vestigio de civilizaciones que están metidas en el fondo del mar o aparecen bajo las arenas del desierto. O sea, tenemos evidencia de la existencia del hombre hace millones de años, pero testimonios realmente que bajo la visión o la luz de la ciencia no tienen consistencia. Pero entonces, porque nuestras evidencias nos respondan en la realidad lo que nos responden, no quiere decir que uno sea un ateo, un pagano, un perverso, un maldito, un endiablado, un demoniado. No, somos gente con intenciones de averiguar para sustentar lo que estamos haciendo, que cada día estamos más confundidos. O sea, cada día que avanza más la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, tenemos más confusión. Porque no podemos ya, nadie cree que las religiones le va a resolver los problemas. Saben, ya lo han aprendido, ya lo hemos aprendido, que si no ponemos el esfuerzo, y nosotros no ponemos nuestro esfuerzo personal, si no nos preparamos, si no nos capacitamos, no emergemos del estado primario de la evolución. O sea, sí, esperanzados en que Dios nos va a ayudar, pues sí, esa es la alimentación que tenemos debido a nuestra ignorancia. O sea, nuestra ignorancia nos ha llevado a buscar un socio y hacerle compartir nuestros negocios, nuestros amores, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, nuestros triunfos, nuestros fracasos, las guerras, la destrucción, todo interviene Dios. Los países poderosos que destruyen el mundo con una bomba atómica, pues en su constitución formal, dice que lo hacen en el nombre de Dios. O sea que entonces eso aumenta más la confusión, sobre todo si lo quieres averiguar. Claro, el tema es demasiado importante como para hablar con autoridad, uno está averiguando. Por eso les pido que no tomen posición contra mí, yo estoy averiguando porque estoy confundido, porque quiero saber, quiero nutrirme de conocimientos, de dudas que veo en un montón de gente, y yo me echo una ayuda de memoria porque son preguntas que respetuosamente se las hago a los que saben. No me respondan con la fe, porque la fe pues no va a responderme siempre en dirección a lo que sea su sentimiento. Dice, ¿hay alguna evidencia histórica, documento o fotografías de cualquier análisis científico que pueda demostrar la existencia de Dios? Puede ser interpretado de mil formas esta pregunta. Y entonces ahí viene la otra pregunta que mucha gente confunde, que Dios escribió la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Imposible. Referencias históricas que existen de ese tiempo cuando apareció la Biblia, en el siglo XIII, te lo decía hace un momento, nos hablan de que escribieron en el Antiguo Testamento los judíos en el año 1300 antes de Cristo. Ya existían las pirámides, ya existía todo el desarrollo extraordinario que se encontró en Egipto, ya estaban enterradas las formas cuneiformes de los mediterráneos, o sea, en el Tigris y el Éufrates ya escribían con arena. O sea que cuando se escribió la Biblia ya
había un desarrollo cultural, ya habían estado los sumerios. O sea que y el Nuevo Testamento se escribe después de Cristo. Se escribe el Nuevo Testamento que habla del cristianismo, de la aparición del Salvador del mundo, de ese enviado, de ese gran humanista que nos llegó a la historia a nosotros, fue escrita 70 años después y 100 años después de la muerte de Cristo. O sea que no, el Nuevo Testamento es la gente que le acompañó a Cristo, las evidencias de lo que ellos dejaron, empezando por todos los, por Pablo, por Saulo, por Pablo que era Saulo, por los apóstoles. Pero fue 70, 100 años después de que muriera en la cruz Jesucristo. O sea que son referencias históricas muy vagas, pero la Biblia no es una cosa escrita por Dios, es escrita por los hombres con la historia de su pueblo, que creían en un Dios. Ellos hablan en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, de la existencia de Dios. Un Dios que ellos lo concebían acorde a su tiempo. A su tiempo te estoy hablando. Entonces, yo me he nutrido de conocimiento, de información que existe, porque es la base que yo puedo tener, no te digo autoridad, sino tener conocimiento. Quiere decir entonces que todo esto está en estado de beligerancia, porque pues son contraposiciones que nos hemos establecido nosotros, los humanos. Los chinos tienen otra creencia del mundo, y son... En toda la zona de Asia es otra cultura, no es la cultura occidental que tenemos nosotros y de la cual estamos inmersos en todo su devenir histórico. Entonces, y acá te hablo yo, me traje de Heródoto, que es considerado el padre de la historia, 500 años antes de Cristo, Tucídides 450 años de Cristo, que habla de la guerra del Peloponeso, de la guerra entre Atenas y Esparta. Plutarco, que escribe sobre las personalidades griegas y romanas, pero no hay ninguna referencia a Dios. Flavio Josefo, que es la historia de los judíos, 100 años después de Cristo. O sea, Flavio Josefo, que es un historiador que habla de cosas contemporáneas a Cristo. Él habla, es el que más se aproxima, que hay más referencia. Claudio Josefo no habla de Jesucristo. Y eso que habla de Belén y de un robo de gallinas, hasta de un robo de gallinas habla, pero no habla de Cristo. Flavio Josefo no, históricamente no habla de Jesucristo. Entonces, ¿dónde está la base nuestra para sustentar a pie juntillas a una evidencia concreta de la existencia de Dios? Todo lo que sea producto de nuestra imaginación. Esa es la conclusión que arriba, acá la tengo, la conclusión que arriba la inteligencia artificial, que pues yo creo que es la última expresión. Y la inteligencia artificial dice que no hay ninguna evidencia científica, bajo ningún aspecto, que pudiera determinar la evidencia de Dios. Es una cuestión metafísica y religiosa que involucra fe y tradiciones culturales, nada más. Ahora, ¿es la última palabra? ¿Tiene alguno de ustedes alguna referencia con una evidencia que puede decir, no, yo tengo aquí? Entonces, te digo una cosa, yo estoy tan confundido como cualquiera de ustedes, o estoy tan acertado como cualquiera de ustedes. Estamos averiguando algo muy importante, que en estos tiempos de tanto problema
de todo orden social, de nuestra convivencia como comunidades organizadas, que cada vez estamos peor, pues vamos a averiguar a ver si la referencia que tenemos de Dios nos puede a nosotros sustentar o servir con autoridad para decir, bueno, Dios está en esto o haciendo aquello. Vamos a seguir suponiendo, excepto que aparezca otra inteligencia en otra dimensión que nos lo explique bien. Ahí sí ya uno queda fuera de opción, porque si eso ocurre en otra dimensión quiere decir que debe haber otros mundos. También eso es otra imaginación. O sea, estamos bastante confundidos, más de toda la confusión que tenemos a diario, por si fuera poco. Bueno, ya para ir terminando, porque el tema es interminable. O sea, el tema religioso es tabú. Incluso, como te decía al principio, muchos amigos me hubieran aconsejado que no tocara este tema. Pero como nosotros no tenemos compromiso con nadie, como somos respetuosos de todas las creencias, porque no te voy a decir, no, estás equivocado, o tu Dios no existe, o la Biblia no la escribió Dios. Yo te estoy teniendo todas referencias históricas verificadas por todo el conocimiento que existe en nuestro mundo. O sea, no hay otra cosa. No es que me vas a decir, no, lo que tú dices no es cierto, porque acá hay una evidencia científica que desplaza todas tus opiniones. Entonces, la búsqueda honesta debe ser así, preguntar, no negar a nada. Yo no te niego nada, yo no te niego la existencia de Dios. Para mí debe haber algún ser superior o algo. Siempre existió siempre. ¿Qué siempre para ti? ¿Qué siempre para ti? Porque para mí siempre no se me da la capacidad intelectual para definir lo que es siempre existió. Quiere decir que nunca tuvo nacimiento. Siempre. Son preguntas, no te estoy afirmando nada. Yo decía, hace 50.000 años hay referencias ya en la geología, en todo eso, que las placas terrestres y todo eso, que yo no conozco, no pudiera hablar de eso, un tema que eso científicamente está demostrado, que en millones de años que ha transcurrido la evolución de nuestro planeta, ha habido grandes cambios geológicos y épocas, primaria, secundaria y terciaria, pero ya eso no tiene nada que ver con la religión, o sí. Y ahí es cuando yo te puedo mostrar la realidad. Un solo pato, 2 patos hay en la laguna. Esta es la realidad que te puedo demostrar y que te digo, en esta laguna hay 2 patos o hay un solo pato. Entonces, si nosotros lo tomamos esto como un ejemplo para hablar de realidades, pues esta es una muestra evidente de cómo se deben entender e interpretar las cosas.